Bienvenido a The Late Ranch, un momento para reflexionar. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la salud mental junto a un invitado muy especial. Disfruten el capítulo de hoy titulado Recuperando la salud mental. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de donde nos oigan. Bienvenidos a The Late Ranch, donde en esta oportunidad hablaremos sobre la recuperación de la salud mental tras la crisis que dejó la pandemia. Nos encontramos en esta oportunidad con el magíster Cárdenas Dávila, que es especialista en el área de la salud mental porque es psicólogo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos también. Gracias por la invitación y también desde mi profesión poder aportar un poco. Muchas gracias por estar con nosotros. En realidad hay mucho que hablar de la salud mental, pero creo que hoy oficialmente podemos decir que ya no tenemos la pandemia quizás sobre nuestros hombros como antes lo hemos tenido. El peso ya no es el mismo y creo que durante el limbo que hemos tenido durante el 2021 en el que nos decían se van a quitar las restricciones y luego volvían a regresar, se quitaban y se regresaban, estuvimos entre la duda de si realmente volveríamos a ser libres, como se podría decir, ¿no? ¿Cómo siente usted que estuvo esta situación dentro de su área, que es el de psicología, obviamente? Bien, a ver, lo primero que hay que mencionar es que hay algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que es nuestra libertad, ¿no? Esto es Ujú. obviamente, incluso si lo queremos ver del lado de derecho, es uno de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Pero desde el aspecto de la psicología también nosotros, ¿no? Tenemos una imperiosa necesidad de ser libres, de poder socializar, de relacionarnos unos a otros, ¿no? Y pues en el 2020 apareció un mensaje que, si bien es cierto, ¿no? Ya veníamos nosotros viendo de pronto en las noticias que al otro lado del mundo se estaba dando alguna situación, ¿no? Pero que no lo esperábamos tan grande o de tal magnitud como lo hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Sí, Entonces no hemos estado preparados justamente para ello, no hemos sido sensibilizados de pronto en la importancia de esta situación y pues muchos teníamos planes, ujú, ¿no? claro. Entonces, las noticias llegan de un momento, de una forma inesperada, y de pronto tú te organizas para poder hacer algunas actividades en función de ciertos tiempos, porque te dicen 2 semanas, o un mes, o 2 semanas más, que era justamente la dinámica que nosotros teníamos en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, tú hacías actividades o tú planificabas algunas cosas en tu vida de pronto, pues en función de ese tiempo que se te había otorgado Ujú, y tenías que volver a reprogramar, y eso genera pues en nosotros cierta tensión, ¿no? Cierto claro. fastidio incluso, ¿no? Que se evidenció bastante en ese primer año de la pandemia, ¿no? Hasta al menos que ya nosotros hayamos estado adaptados y nos hayamos podido, pues, ¿no? Asimilar el hecho de que esto no iba a ser algo tan rápido, ¿no? Sino que Nos ¿no? afecta, Ya lo teníamos por mucho más tiempo y producto de ello justamente fue el 2021. Y este claro. año que hemos pasado también con muchísimo mayor ya, ¿no? Mucho Dificultad. más asimilado el Ujú. contexto también. Es curioso porque todos teníamos se podría decir, un plan para 2020 y cuando pasó todo esto, la frustración de posponer, y no solo de un momento a otro, no era como que ya, no puedo hacerlo esto hoy, lo haré el siguiente mes, no era así, porque era una situación de todo un año, llegamos al 2021, pensábamos que podríamos recuperar eso pendiente y de nuevo nos hacía postergar y postergar. Y como tal, entonces creo que la situación de la frustración, el estrés, la ansiedad que generó todo esto afectó, por no decir a todos, a la mayoría de la población. Entonces, eh, obviamente esto genera un impacto, sobre todo cuando hablamos de la salud mental. ¿Y usted cree que realmente el impacto como tal fue devastador en la sociedad? Yo devastador no lo considero, ¿no? Ok. Al menos mi apreciación personal, devastador no lo considero como tal. Sin embargo, sí considero una situación que se elevó demasiado, ¿no? O Sí, sea, al hablar en este caso del tema del confinamiento y el hecho de no poder salir o tener estas libertades y de reprogramar actividades, generaban en nosotros grandes episodios o niveles de estrés y ansiedad, ¿no? claro.
Esto se refleja claramente en las cifras que han salido en estos últimos años, donde pues los índices de estrés, de ansiedad se han duplicado, ¿no? Han habido bastantes casos en el aspecto, pues, ¿no? Justamente de estos factores. ¿Por qué? Porque mezclamos actividades, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en casa, algunos tienen familia, los pequeños en el colegio, las labores del hogar netamente se te mezclan, ¿no? No hay un orden prudencial, la presión de parte de todos estos factores también pues, ¿no? Jugaba un papel fundamental en este crecimiento justamente de estos niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? Afectó a Entonces, todos al final. y no estábamos preparados, como te digo, ¿no? Siempre voy a reiterar esto, ¿no? Que no estábamos preparados para una situación similar y por eso es que los índices de estrés y de ansiedad se elevaron tremendamente en el periodo 2020, sobre todo en ese primer año, ¿no? Pero hubieron, por ejemplo, casos que, o sea, uno pensaba, no es tampoco que en el 2019 todos estábamos completamente sanos y el 2020 nos arruinó, ¿no? No, no, de hecho que no. Realmente, por ejemplo, un caso claro, por ejemplo, es que yo tengo problemas de ansiedad, ¿no? Y antes del 2020, o sea, no es que la pandemia tampoco las impuso en mi vida, pero la Ujú. pandemia como que influyó en empeorar estos diagnósticos, se podría decir. Entonces, ¿cómo usted vio esta situación, por ejemplo? Creo que habrán tenido varios casos muy parecidos a este. Sí, como te decía, ¿no? En realidad el tema de la salud mental no es un tema nuevo, ¿no? Se viene manejando por mucho tiempo, muchos casos de personas con problemas mentales a lo largo de toda nuestra historia incluso, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años se ha venido sensibilizando, se ha concientizado principalmente, pues, ¿no? A la población en la importancia de mantener una vida equilibrada precisamente en el factor, en el aspecto no solamente de la salud física o biológica, ¿no? Sino que también la importancia de la salud mental para mantener Claro, una vida correcta, ¿no? Y creo que la pandemia influyó, sí, no fue determinante porque ya existían casos anteriormente, ¿no? claro. Pero pues en algunos casos terminaron de pronto, creo yo, por consolidar un poco alguna de estas situaciones, ¿no? De estos cuadros que se presentaban, ¿no? Bastantes cuadros en realidad. Tuvimos casos de ansiedad, tuvimos casos de depresión, la depresión que también chocó muchas personas. Eh, Estamos hablando de que realmente se podría decir, en donde antes tú llorabas, no sé, una vez a la semana, ahora llorabas todos los días, ¿no? La pandemia realmente afectó bastante el comportamiento de las personas, pero ahora llegando al parte de la post-pandemia, estamos hablando de que obviamente igual estas enfermedades se mantenían, o sea, es como que salimos de un intenso confinamiento, pero no salimos curados tampoco, salimos con estas repercusiones en nosotros. Y hay bastante, y claros ejemplos son el comportamiento que actualmente la gente tiene, ¿no? Ya no es lo mismo como antes estar en una sociedad que ha sufrido esta clase de crisis. ¿Usted ha visto que realmente hay un gran impacto en el comportamiento actualmente de las personas después de todo lo que pasó? Y es que aquí hablamos de un factor de adaptabilidad, ¿no? Nosotros Claro, somos personas que, si bien es cierto, a lo largo de nuestros años aprendemos a adaptarnos a todas las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, se habla mucho justamente de una nueva normalidad, ¿no? Entre comillas, que siempre se ha comentado, ellos, incluso los médicos, ¿no? Y todos ellos comentan esto de la nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad? De pronto el hecho de que hoy las personas son más conscientes de la higiene, ¿no? claro, Del contacto físico, el aspecto, pues, ¿no? De la importancia que tenía o que tiene la salud, que siempre ha tenido, pero que de pronto no hemos sido conscientes de ello, porque pues hoy al primer síntoma de algún tipo de enfermedad, algún resfrío o cualquier cosita ya estamos empezando a preocuparnos y eso claro. implica, pues, ¿no? Justamente que hemos tomado conciencia de la importancia de la salud en nuestras vidas, ¿no? Ya no esperamos hasta el último, como de pronto pasaba en el 2019, ¿no? Estoy Claro. esperando hasta que ya no pueda pararme o me duela mucho algo para poder recién ir a un médico, ¿no? Entonces, ya hemos entrado en un proceso de adaptación. Yo de pronto tenemos que ver y analizar, ¿no? Este próximo Claro, año que viene, el 2023, que es un año sin restricciones. Recuerda que las restricciones se han levantado recientemente en hace un unas mes. semanas, ¿no? Ujú. Y ver que a pesar de que de que ya no existan restricciones en nuestra sociedad, ¿no? Las personas todavía usan mascarillas en algunos casos, ¿no? Personas todavía tienen mucho cuidado con el tema del alcohol y cualquier contacto, tú ves que ponen el alcoholcito, ¿no? Suben a un micro o un carro, están con su mascarilla puesta, ¿no? Es libre, ¿no? Claro. Y ahí Ahora, justamente a esa hablamos hora de nosotros de este selección. proceso de adaptación.
Claro, Exacto, es una ¿no? lesión esto. Pero de verdad que Exacto. por un lado también tenemos gente que ha salido, podría decirlo, se podría decir como un aspecto negativo, pero es que hay ahora gente que es muy hipocondriaca, ¿no? O sea, tiene una mirada muy, muy, muy delicada con respecto a estos factores ahora. Y justo es lo que parte de lo que iba a mencionar sobre las mascarillas, ¿no? Incluso ahora que ya hace solo un mes se quitaron todas las restricciones, hay gente que aún la usa, hay gente que no, se puede decir, no se arriesga. Entonces, ¿cree que estos comportamientos vinieron para quedarse o son cosas que van a ir desvaneciéndose con la llegada del siguiente año? Em, es que yo no creo que se desvanezca todavía. O sea, yo le voy a poner todavía una buena cantidad de meses de pronto hasta que las personas se sientan seguras de ello, Sí, ¿no? ¿Y seguro, cuándo es que claro. decimos que se sientan seguras de eso? Cuando de pronto ya no veamos alguna muerte por este tipo de enfermedades, cuando verdaderamente, o sea, yo sé que ahora los niveles de contagio están bajos y Claro. bajísimos, ¿no? Pero que ya no se vea tanto, incluso que ya no se hable mucho de esto, porque ya también eso también está bajando, ya, ¿no? Vemos que en los medios de comunicación ya no se difunde mucho esto del COVID, algo que era común y que era cosa de todos los Se días entre volvía los todos los años días, claro. 2020 y 2021, ¿no? Por ahí hay quienes dicen, y según algunos, ¿no? Algunos científicos que, pues, y algunos médicos incluso, que en este verano empezaremos a volver a tener una quinta ola, ¿no? Y hay quienes Mm, todavía mencionan ello por la eliminación de restricciones. Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar en el mes de enero, ¿no? Dependerá mucho también del comportamiento que tienen las personas y el uso responsable que tienen justamente de los espacios públicos, del cuidado de su higiene, ¿no? De la salud, sobre todo en ese aspecto, ¿no? sobre todo Pero que porque hay, difícilmente se van a eliminar, creo yo, en un par de semanas. Yo no creo que se elimine en un par de semanas porque a veces cuando nosotros nos hacemos hábito de algo, ¿no? Nos sí, cuesta mucho tiempo quitarlo o cambiarlo. sobre todo cuando el hábito es de 1 o 2 años, ¿no? Como ha sido todo este tema de la mascarilla, el alcohol y todo eso. Eh, Como Mm. tal, creo que se nos ha dejado se podría decir, ese hábito que nos va a seguir por un largo tiempo. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, y regresando al sector de la salud mental, acciones que se han podido tomar ya oficialmente a partir de 2022. ¿Usted cómo cree que se está manejando o cómo cree que se le está dando el interés a la salud mental ahorita? Y yo creo que ahora de pronto el tema de la salud mental se refleja básicamente en el uso, por ejemplo, en evidencia de manejo de nuestras relaciones interpersonales, en el hecho y el uso también adecuado y el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, Claro. por allí el manejo del estrés, ¿no? El manejo de estrés, manejo de ansiedad, ¿no? Y que recordemos que incluso, y esto es algo que preocupa mucho hoy en día, ¿no? Y yo considero que eso es parte de lo que ha dejado también la pandemia, ¿no? El hecho de que hoy se evidencie demasiado comportamiento violento en las escuelas. Ujú. Esto, profe, ¿a qué se debe? Alguno dice, ¿no? Esto se debe tal vez a que en las escuelas o todo el tiempo, sabes que los niños necesitan descargar mucha energía, ¿no? Los niños no son de aquellos que comprenden mucho el que tienen que estar en casa por un tema de salud y necesitan descargar o de pronto, pues, ¿no? No, Liberar esa gran energía, cantidad ¿no? de casos de bullying, ¿no? Dentro Y de... claro, ¿no? Y la acumulación de energía o la acumulación de esta energía que no ha podido ser liberada porque pues han estado mucho tiempo encerrados, pues no, también creo que ha resultado determinante digamos, pues en hacer una conducta violenta en el aula, ¿no? Y Claro. más que, además que ahora el niño se da cuenta por la convivencia que existe que probablemente también esto se había incrementado el tema de la violencia doméstica, ¿no? El tema de la violencia familiar. Claro. Entonces, ustedes saben que los niños replican muchas de las actitudes y comportamientos que evidencian en casa. Claro, ellos lo ven como una situación natural, entonces es como que lo van a hacer con total normalidad. Pero mira, justo hablando de eso, justo hablando de ese tema de la descarga, que las personas ya son libres y necesitan botar quizás toda esa energía que han estado acumulando. Los casos de bullying que han ocurrido a nivel primaria y secundaria, gracias a la presencialidad, se ha vivido como tal. Ahora, si llegamos, por ejemplo, al nivel universitario, que ya a partir del próximo año oficialmente todas las universidades van a regresar a la presencialidad como tal, ¿usted cómo cree que podría pasar en esta situación? ¿Podría pasar los mismos casos? ¿O cómo cree que lo manejaría una persona que se podría decir es más madura,
pero al mismo tiempo, por más que sea madura, estamos viendo que muchos casos de ansiedad, depresión, están en estos niveles. Entonces, ¿cómo cree que Ujú. pasaría con ellos? Y es que el tema de la ansiedad no refleja edad, ¿no? No ve edad, condición de madurez ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Tú puedes ser ansioso siendo niño, siendo adolescente, siendo adulto, siendo profesional, no siendo profesional. Esto es algo que forma parte, digamos, de una de las cosas a las Ujú. cuales no tenemos el control, ¿no? Obviamente asociado a otro tipo de factores como la familia, por ahí la relación de los amigos, la confianza que uno tiene, la autoestima, ¿no? Básicamente todo lo que compete, como te dije hace un rato, en la inteligencia emocional, ¿no? Claro. Pero que depende sí claramente del hecho de que cómo desarrollamos nosotros justamente nuestra inteligencia emocional para saber manejar esas situaciones que van a surgir ahora. Recuerda que hay muchas personas que ahora van a salir a las calles libremente. Sí, Entonces, claro. algunas condiciones o cosas que de pronto han quedado como parte de un efecto, un efecto, le llamamos nosotros postraumático, de pronto porque te pongo un ejemplo, ¿no? Uno se contagia se contagió del coronavirus y pasó por una situación de cama UCI, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Vio de pronto que otros familiares que tenía muy cercanos a ellos o muy queridos fallecieron, entonces queda esa Marca. sensación de pronto de que Claro. todavía puede pasarte algo, ¿no? Y lo que se busca justamente es que eso empiece a bajar. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende mucho del manejo de tus emociones. Y yo nuevamente recalco aquí, tu inteligencia emocional es muy determinante para que sepas darle vuelta a la página, para que veas que Claro. esto ya y es algo del pasado, aprendemos del mismo, pero hay que empezar a vivir el presente sin temor, ¿no? Con cuidado sí, pero sin temor. Y eso sobre todo, porque el miedo muchas veces no nos hace vivir tranquilamente o no nos hace vivir Sí, plenamente. eso sin duda. ¿Cree que la inteligencia emocional, si hablamos en un sentido colectivo, está bien? ¿Está bien utilizada? ¿Está siendo bien manejado, bien utilizada? ¿O cree que la gente la tiene correctamente actualmente? Si hablamos colectivamente, no individual. Yo creo que colectivamente no, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Como te dije, el tema de la inteligencia emocional se refleja básicamente en tres aspectos, ¿no? El primero es el autoconocimiento que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué tanto nos conocemos, ¿no? Aprendemos a identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las reconocemos como tal, ¿no? Reconocemos nuestras emociones y qué es lo que sentimos, las aceptamos o no las aceptamos, y aquí también Claro. entra mucho a tallar los estereotipos también que existen en nuestra sociedad, Sí, y el nivel de empatía que empezamos a desarrollar, ¿no? Que la empatía tiene que ver justamente con esta característica que me va a permitir a mí poder llevarme bien contigo, ¿no? Porque te voy a comprender, voy a entenderte. y eso Si no tengo empatía, no tengo filtro para poder hablarte. Voy a decir cualquier cosa, tú vas a estar triste y yo no lo voy a notar y voy a hacer como que no te pasa nada. ese último factor falla a muchos, ¿no? La empatía realmente es algo que muy pocos creo que se atreven se podría decir, a tenerla. Hay gente que te dice que es empática, pero realmente sus acciones no se lo demuestran, en realidad. Creo que el tema de empatía es un factor muy determinante, sobre todo al momento de hablar de inteligencia emocional. Eh, si hablamos de como tal, ya llegando a tema, cerrando ya la entrevista, a planes y acciones que se podrían tomar para poder quizás generar un cambio. Por ejemplo, dicen que todo cambio empieza desde uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente una persona como individualmente que ha salido de esta crisis, que tiene quizás es alguno de estos problemas que ya hemos mencionado, ¿qué podría hacer para empezar a cambiar? Mira, y es que acá existe un trabajo en conjunto, no solamente con uno mismo, ¿no? Sino que aquí tenemos que ponernos todos en acción. Familia, escuela, las instituciones superiores, las mismas organizaciones, ¿no? Sobre todo, me voy al punto de las escuelas, ¿no? Las escuelas o instituciones de educación, ¿no? Que son aquellas que tienen que sensibilizar, que tienen que hacer de pronto nuevamente que las personas puedan comprender la importancia del manejo correcto de nuestras relaciones, del Claro, conocernos bien, del aprender a compartir, a entendernos, a cooperar, a ser solidarios. Si buscamos ser una sociedad que quiera nuevamente salir adelante, ¿no? Es necesario la cooperación, ¿no? demasiado. Tú dijiste algo correcto. Los cambios empiezan de uno mismo. Sí, eso es verdad. Pero para que un cambio empiece de uno mismo, alguien tiene que darse cuenta. ¿Cómo Ujú. hacemos que alguien se dé cuenta? Necesitamos sensibilizar para ello. Si yo no Sí. digo nada, nadie se da cuenta. Entonces cree que, por ejemplo, si queremos generar un cambio en la salud mental, gran parte de las acciones que podrían generar
este impacto sería un plan o un proyecto de sensibilización hacia las personas. Y es en primera instancia, creo yo, una de las primeras etapas, ¿no? Porque no solamente es sensibilizar, sino también después ya viene la práctica, ¿no? Claro, Primero hablamos, reflexionamos y luego actuamos, ¿no? claro. Pero mientras no sensibilicemos, mientras no nos demos cuenta de que verdaderamente necesitamos un cambio o de que tenemos que mejorar en estos aspectos, todos los esfuerzos que uno haga a veces va a ser en vano, ¿no? Y es la Entonces sí realidad, es ¿no? importante eso. Entonces, yo creo que al final los proyectos que se puedan tener entonces como parte de la recuperación de la salud mental que tantas personas han hablado, deberían empezar entonces por ahí, ¿no? Por el plan de sensibilizar, por el plan de quizás tomar en cuenta que más allá de empezar a que uno mismo se diagnostique, es que el otro también pueda tener la empatía de saber cuando una persona necesita ayuda. Entonces, usted, para terminando con esta entrevista, agradeciendo nuevamente su presencia, como profesional, ¿qué recomienda para las personas para quizás cambiar, no generar un impacto de un momento a otro, pero sí generar este avance hacia la mejora de salud mental? Bueno, en el caso, en esta última parte, pues no, la recomendación es simple, ¿no? Es sencilla, ¿no? Si uno necesita y uno ve que no está bien, que uno siente, se da cuenta, ¿no? Solamente que le falta el valor o de pronto a veces es el orgullo mismo que no te permite reconocer que estás mal, que Ujú, necesitas claro. ayuda, ¿no? Una vez que reconozcas eso, busca ayuda, ¿no? Conversa con alguien, siempre menciono esto, de pronto existe digamos, mucho sesgo de pronto por ir a un psicólogo, porque dices, no, es que no estoy loco, que esto, que el otro, no, todavía se Claro. piensa así, eso es verdad, ¿no? Pero entonces, si no quieres venir a un psicólogo, por lo menos busca una persona con quien puedas hablar, porque no existe mejor, de pronto, pues no mejor medicina, yo le digo así, que el hecho de que puedas descargar lo que sientes con alguien. No de una forma violenta ni nada por el estilo, sino que conversalo, háblalo, ¿no? Exprésalo, porque uno cuando expresa esas cosas siente que te quitas un peso de encima, que estás más Sí, liviano, que estás más ligero. El problema de la inteligencia, de la violencia y todas estas cosas radica principalmente porque nosotros contenemos muchas cosas. Y llega un punto en el que ya no se puede hacer nada y estallamos, ¿no? sí. Entonces, es un tema de prevención, ¿no? Pero es también un tema de responsabilidad y valentía, sobre todo para que uno pueda aceptarlo como tal. Es un tema bastante complejo en realidad, ¿no? Que, sobre todo porque creo que muchas personas no, se han no están, se parece que no están acostumbradas a quizás ver, autoevaluarse y verse realmente cuál es la situación en la que se encuentran. Obviamente usted mencionó que por eso mismo es que es necesario la sensibilización de otras personas para poder darles las manos cuando se den cuenta. ¿Cree que realmente se puedan generar proyectos que dentro del mediano o largo plazo puedan cambiar esto, este tema, sobre todo en una sociedad que estamos muy dañada, que puede decir muy, con tanto recelo después de la pandemia? Y yo creo que sí, siempre existe esa posibilidad. Uno tiene que ser optimista siempre, uno tiene que pensar siempre en positivo, hay que ser favorable, hay que ver, siempre como dije, ¿no? Vemos siempre el lado bueno de las cosas, ¿no? O sea, en una sociedad con optimismo, con una actitud positiva, hay muchas cosas que se pueden crear. Y yo estoy seguro que sí, estoy convencido de que sí se pueden generar ese tipo de proyectos, ¿no? Es un trabajo arduo, duro, nadie dice que sea fácil, pero Sí. pues debemos de creer en eso, ¿no? Y esperamos realmente que haya un gran cambio, ¿no? Al final, como parte de una sociedad que está saliendo de una crisis tan horrible como fue la pandemia, creo que tenemos un gran camino aún que tomar. No estamos no estamos libres de nada en realidad. Solo hemos sido, hemos recuperado lo que alguna vez las restricciones nos quitaron, pero ahora tenemos que acostumbrarnos a un nuevo espacio. Esto sería todo de nuestra parte. De verdad, muchas gracias, Magíster Cárdenas. Un gusto estar con usted y de verdad mucha, muy buena información con respecto a lo que nos ha mencionado. No, Eh, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias y bueno, esto sería todo de parte de Lady Branch y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense, hasta luego. Gracias. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy titulado Recuperando la salud mental.
Nos vemos en otra oportunidad de Late Ranch, un momento para reflexionar.